Primero que nada, hablaremos qué es la educación a distancia. La educación a distancia es una nueva modalidad educativa que se desarrolla con métodos diferentes a la educación presencial. Esto es porque los alumnos y docentes se encuentran separados físicamente. Esta separación puede ser durante una parte o incluso todo el tiempo del proceso de enseñanza. El alumnado que estudia bajo una educación a distancia no contará con el sistema de una educación presencial, con un docente que controla el horario ni la forma en la que estudia. Por lo tanto, estudia dónde y cuándo le parece conveniente. Puede ser en su oficina, en el parque, en la cocina, los fines de semana o en sus tiempos libres. Hay quienes piensan que la educación a distancia es de menor calidad que la presencial, pero es todo lo contrario y los resultados lo demuestran, ya que el estudiante adquiere más responsabilidad, más autodisciplina, autocontrol y fortalece su habilidad en la toma de decisiones. Ahora, sobre el origen de la educación a distancia. Se dice que inició en las antiguas civilizaciones sumerias y egipcias, que enviaban cartas instructivas que servían de intercambio entre sacerdotes y doctores seglares. La educación a distancia tiene 5 características principales. La primera de ellas es que remueve restricciones, exclusiones y privilegios que son muy frecuentes en la educación presencial, como el sexo, la edad y posición social. También que es una acertada respuesta a la exigencia social de superar las barreras entre la escuela y la vida, entre la teoría y la práctica. Acredita la experiencia y los conocimientos previos del estudiante mediante exámenes de ingreso, validación o convalidación. Al mismo tiempo permite un manejo flexible de tiempo de aprendizaje. Esto al mismo tiempo es una gran ventaja y el usuario es completamente responsable de su educación. El objetivo principal de la educación a distancia es dar oportunidad a muchísimas personas para que puedan proyectar su desarrollo sin desarraigarse de su medio social, laboral y familiar. Por eso, el objetivo y las características están completamente ligadas. La educación a distancia cuenta con 6 componentes. El primer componente es la institución educativa, la cual debe de tener en cuenta que las exigencias y la administración son completamente diferentes a las de un sistema presencial. Debe tener una planeación, programación y ejecución mucho más exigentes. El siguiente componente es el alumno. Al alumno se le permite ser autónomo en la planificación, organización, ejecución y evaluación de su propio proceso de aprendizaje. El tercer componente es el tutor, quien debe conocer los conceptos e implicaciones básicas de la educación a distancia. El docente es un orientador y facilitador de los aprendizajes de los alumnos. El cuarto componente es el programa, el cual responde al máximo a las necesidades de la población. Debe prever igualmente un sistema de validación que reconozca los aprendizajes previos de los alumnos. Los materiales son el quinto componente de la educación a distancia. Todos los materiales deben ser elaborados con criterios metodológicos y didácticos, de tal manera que posibiliten al alumno su estudio independiente. El último componente es la tecnología de educación a distancia propiamente dicha, que aún tiene algunos fundamentos similares a la educación presencial, pero tiene otros que le son específicos. La educación en México y propuestas para su desarrollo. Es necesario que se impulse la educación abierta y a distancia. Esto se podría llevar a cabo mediante una estrategia que integre los esfuerzos realizados y por realizar de las instituciones de educación superior. De igual manera, que se establezcan mecanismos para que se logre mayor nivel de colaboración para impulsar proyectos, formación de recursos humanos capacitados para diseñar e impartir programas a distancia. Para llevar a cabo esto es necesario formar al personal académico para el diseño de programas abiertos y a distancia, así como para que también sean capaces de coordinar el proceso de aprendizaje. Esta es una de las tareas pendientes y para lograrlo es conveniente aprovechar la oferta existente en programas de educación a distancia,
Normatividad para la educación abierta y a distancia. La normatividad es un conjunto de reglas. Por lo tanto, se requiere que entre las instituciones educativas en las cuales estaría considerando la diversidad de los procesos formativos que facilitarían el conocimiento de los programas, se elaboren acuerdos. Reconocimientos de los aprendizajes obtenidos en espacios académicos. Es importante que se establezcan procesos en donde se consideren los aprendizajes que no se dan en una escuela y que se enlacen con el autoaprendizaje y la experiencia laboral de una persona. Programas de seguimiento de egresados. Este tipo de seguimiento lo hace la ANUYES, quien es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y es la que realiza el seguimiento de egresados, en la cual se adquiere información para que se mejore y se actualicen los programas de estudio, los materiales y los medios utilizados en la educación abierta y a distancia. Calidad, evaluación y acreditación. Para poder determinar qué tan buena es la calidad de los programas educativos abiertos, es importante resolver problemas acerca de cómo se deben evaluar, ya que el uso de las tecnologías de información cada vez es más extensa. Acciones de apoyo a los programas tradicionales de licenciatura y posgrado. Primero que nada, se propone que el diseño sea de un conjunto de asignaturas a ser impartidas a distancia, por lo cual es importante que se identifiquen las asignaturas más comunes a diferentes programas de licenciatura y de posgrado. Formación del personal académico. La formación y actualización del personal académico es una de las estrategias más importantes para mejorar la calidad de los programas y de los servicios que ofrecen las instituciones de educación superior. Por eso es importante que se lleve a cabo de manera constante y no haya ningún tipo de retraso en cuanto a la actualización que se le da a los docentes. Campus virtual. El campus virtual es una plataforma de educación la cual permite brindar capacitación y formación a las personas que así lo deseen. Es para quienes anhelen obtener un título universitario, pero que no pueden asistir por el motivo que sea a una universidad presencial. Esto se lleva a cabo a través de los recursos tecnológicos que ahora nos brinda el Internet. Dentro de este entorno, veremos distintas situaciones que se pueden desarrollar en el campus virtual. Una de ellas es las que aceptan a los medios tecnológicos. Estas son aquellas que permiten que la tecnología y los medios digitales contribuyan con el proceso de enseñanza a distancia, las cuales conservan los perfiles de docentes y de los organizativos. Existen tipos de características que se relacionan con estos sistemas. Una de ellas es la ruptura de los esquemas de unidad de tiempo y lugar. Esta hace referencia a que no es necesario que el docente y el alumno se encuentren juntos en un mismo lugar y a una misma hora. Otra característica es la ruptura de esquemas de enseñanza. Esta hace referencia a que existen limitantes muy claras en cuanto al papel que desenvuelve el docente y el papel que tiene el alumno al encontrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, pero no menos importante, está el carácter interactivo. Este es señal de que el alumno y el docente están en constante interacción. Si existen dudas o problemas, lo hacen saber y se busca solución para ello. Es de suma importancia mencionar que el campus virtual cuenta con dos estructuras, la física y la virtual. La física es la que se encuentra compuesta por los servicios, las redes y todos los recursos que soportan el conjunto de relaciones que existe entre los individuos y la información. Y la virtual, que es la que está constituida por el conjunto de relaciones, grupos, individuos, funciones y la información que es útil para los objetivos de formación. El campus virtual está conformado por una serie de elementos de tecnología y redes, tales como son los servicios y recursos a través de redes que se dan por medio del Internet, mensajería, las listas, las plataformas de trabajo colaborativo y las multimedia o hipermedia. También están las que dependen de las metodologías. En ellas se encuentran los sistemas de acceso personal, los sistemas de acceso y comunicación grupal y las plataformas y accesos para servicios tutoriales y docentes. El campus virtual es una modalidad de enseñanza universitaria que cumple con los mismos objetivos de una universidad presencial. El segundo subsistema del campus virtual es el sistema de apoyo virtual. Está conformado por un fuerte número de personas.
situaciones, actividades y relaciones que constituyen de forma integrada a la estructura de apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Al sistema de apoyo virtual lo constituyen el alumno, que es el que aprende y al que se le enseña. El alumno es el que construye su aprendizaje y que puede consultar dudas a través de su tutor asignado. El material didáctico es el conjunto de documentos textuales. Son aquellos contenidos de información precisa que sirven de apoyo para el proceso de aprendizaje de los alumnos, en el cual se encuentran las asignaturas, las guías o los ejercicios establecidos para cada una de las materias. Los profesores son especialistas en las materias titulares. Ellos, por lo general, siempre se encuentran en una buena disposición y motivados para ejercer y ayudar a los alumnos. También están los tutores personales, que no son estrictamente docentes, son profesores asignados a cada uno de los alumnos. Ellos se encargan de facilitar la vida escolar, las relaciones con la institución, entre otras. De igual manera, es un orientador y asesor académico personal. Es quien motiva al alumno en caso de presentar algún problema. También están los tutores de aprendizaje o consultores. Es decir, que cada materia tiene su propio tutor. Es el que se responsabiliza del aprendizaje del alumno en esa materia y en sus bloques de contenidos. La educación a distancia es una nueva modalidad educativa diferente a la educación presencial, donde el docente y el alumno se encuentran separados físicamente, pero mantienen una comunicación con respecto a la educación del alumno. Las características básicas de la educación a distancia es la ruptura de los esquemas de unidad de tiempo, donde no se establece un tiempo determinado para el estudio, la ruptura de los esquemas de enseñanza, porque se usan diferentes métodos para el proceso de enseñanza y aprendizaje y con carácter interactivo. Educación a distancia en México. Es importante que se impulse la educación abierta y a distancia, y para llevarla a cabo puede ser por estrategias que integren los esfuerzos realizados por las instituciones. Los recursos y materiales con los que cuenta la educación a distancia son virtuales y físicos. Se cuenta con recursos virtuales, son los que se utilizan en una red, como es el internet, y los recursos físicos es el ordenador, la PC y mouse. Pero a diferencia de la educación presencial, la educación a distancia no cuenta con facultades, bibliotecas, oficinas y una dirección. Modalidades. Hay dos modalidades. Una de ellas es el campus virtual, el cual es una plataforma de educación que permite brindar capacitación y formación a personas que así lo deseen por medio del Internet. Otra es el sistema de apoyo virtual. Es el que está conformado por un número de personas, situaciones y actividades que estructuran el proceso de enseñanza. Cuenta con 5 componentes: los contenidos, tutores de aprendizaje, tutores personales, profesores y los espacios.